Diputado, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, querido Diego, un saludo para ti y para todo el equipo de La Razón Radio y por supuesto un saludo también especial a toda la audiencia que lo sigue. Gracias, diputado. Preguntarle arranquemos primero por el trabajo que han tenido el viernes en la Cámara Baja. Han aprobado finalmente la ley de redistribución de escaños, en el que Chuquisaca pierde un curul, Santa Cruz gana otro. Esto con miras a las elecciones del 2025. Ahora el guante está en la Cámara de Senadores, pero ¿cuál es su impresión en torno a lo que ocurrió el viernes? Sí, efectivamente el día viernes fuimos convocados a sesión plenaria para precisamente con prioridad debatir el proyecto de ley de redistribución de escaños parlamentarios, un proyecto de ley que fue enviado por el Tribunal Supremo Electoral y que en base a los resultados de población, fundamentalmente del Censo Nacional de Población y Vivienda, considera como un prerequisito importante a efectos de que esta ley, una vez aprobada y en vigencia, sirva para que el Tribunal Supremo Electoral haga el trabajo técnico de reconfiguración de las circunscripciones uninominales y con esa nueva reconfiguración se pueda viabilizar la convocatoria a las elecciones generales que sí o sí deben realizarse en agosto de este año. Primero que está claro, Diego, de que como comunidad ciudadana nosotros manifestamos de que estaba claro y no hemos renunciado a nuestra posición en sentido de que el Censo Nacional de Población y Vivienda y los resultados que nos han dado a conocer en agosto pasado no han generado ninguna confiabilidad, no han generado ninguna certeza y por el contrario han generado bastantes dudas respecto al trabajo del Instituto Nacional de Estadística y del propio gobierno. Han sido varios los departamentos, comenzando por Santa Cruz, por supuesto con Chuquisaca, que han expresado a través de sus autoridades municipales, gobernadores en su caso, instituciones de la sociedad civil, su total disconformidad con los resultados del Instituto Nacional de Estadística, que lamentablemente no ha sabido cubrir y responder a la serie de cuestionantes técnicas que se han dado respecto al censo. Pero estamos claros que aquí hay un bien mayor, y el bien mayor en esta circunstancia para el país y para los bolivianos es fundamentalmente garantizar las elecciones generales y cerrar las puertas a cualquier intención oscura, a cualquier intención subterránea del gobierno de Luis Arce y de los autoprorrogados, por supuesto, para que las elecciones generales puedan ser saboteadas. Creemos que es fundamental generar certezas para que las elecciones generales se realicen sí o sí en agosto de este año, porque estamos pues convencidos de que es de la manera democrática, con el voto, que tenemos que terminar de una vez por todas los bolivianos este régimen marxista de casi 20 años. Diputado, usted hacía alusión a los autoprorrogados. El Senado justamente el pasado miércoles ha aprobado una ley que modifica la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional para que pueda funcionar con 4 magistrados, quienes fueron electos el pasado 15 de diciembre y así cesar a los 5 autoprorrogados. Ya está en la Comisión de Constitución, entendemos, de la Cámara de Diputados, o por lo menos así lo mencionaba el presidente Omar Yujra durante la sesión del pasado viernes. ¿Qué cree que pueda ocurrir en diputados, teniendo en cuenta que el ministro Siles ya ha desahuciado ese proyecto de ley, calificándolo de inconstitucional? Sí, efectivamente, Diego, el Senado en días pasados aprobó ya este proyecto de ley al que haces mención, el proyecto de ley 124, de conformación y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, una ley excepcional y transitoria que posibilita que el Tribunal Supremo de Justicia
trabaje en sus salas especializadas con los 7 magistrados que han sido electos el pasado 15 de diciembre, y en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, posibilita que se trabaje de manera regular, normal, con los 4 magistrados electos por el voto popular el pasado 15 de diciembre. En tanto, la Asamblea Legislativa realice un nuevo proceso de preselección y se realice una nueva elección para completar, si vale el término, las elecciones que el 15 de diciembre se realizaron de manera parcial. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. Y de hecho, la bancada de Comunidad Ciudadana el día viernes, en la sesión de la Cámara de Diputados, nosotros con nota oficial y de manera oral pedimos al presidente Omar Yujra de que se proceda a tratar este proyecto de ley con dispensación de trámite y voto de urgencia, porque en la línea de generar certezas para las elecciones generales, las certezas y de las garantías para nosotros es precisamente de que los autoprorrogados puedan irse de los tribunales, fundamentalmente del Tribunal Constitucional, y se pueda sanear la institucionalidad del TCP y del órgano judicial. Por eso que habíamos pedido en la sesión de que se proceda a una dispensación de trámite y se pueda tratar el proyecto de ley que aprobó el Senado. Lamentablemente, ahí el movimiento al socialismo ha nuevamente esgrimido una serie de argumentos totalmente dilatorios, ha chicaneado, si vale el término, nuestra petición, y han derivado en realidad el proyecto de ley a la Comisión de Constitución para que más bien tenga el trámite regular, lo que por supuesto va a tomar su tiempo, y seguramente que la intención del gobierno va a ser la de dilatar, la de pretender bloquear este proceso, como de hecho ya lo ha declarado el ministro Siles, el ministro de Justicia. Sin embargo, nosotros vamos a perseverar, vamos a insistir, porque estamos convencidos de que no podemos seguir subordinados, no podemos seguir secuestrados ante un tribunal constitucional ilegítimo, en la que tiene ahí como presidente a un señor Hurtado, que es una de las cabezas visibles de esta organización de sicarios judiciales que han terminado de destruir la institucionalidad del TCP, y lo que es peor, hoy se constituyen en una amenaza para la seguridad de tener elecciones generales en agosto de este año. Diputado, en la Comisión de Constitución uno entenderá que si la postura no sabemos si es la postura del Poder Ejecutivo, pero sí por lo menos del Ministro de Justicia, que dicen que es inconstitucional. Entonces uno entenderá y asumirá que mandarán a control de constitucionalidad desde la Comisión. ¿Y dónde llega este control de constitucionalidad? Justo al escritorio de los 5 autoprorrogados. Es como el ratón cuidando el queso. Exactamente, Diego. O sea, estamos en el mundo al revés. Hoy, por un camino o por otro, todo se termina definiendo en el Tribunal Constitucional, y todo lo terminan definiendo precisamente los autoprorrogados, que son juez y parte. A ese punto hemos llegado, y está claro que los autoprorrogados siguen siendo los protegidos del gobierno de Luis Arce. Las declaraciones del ministro Siles son absolutamente evidentes. El ministro Siles está siguiendo el manual del anterior ministro de Justicia, del señor Lima, y nuevamente están convirtiéndose en voceros del Tribunal Constitucional, en voceros de los autoprorrogados y de todo este sicariato judicial que es el que está apuntalando el gobierno de Luis Arce. Entonces, estamos en una situación de desinstitucionalización, pero realmente que va a ser muy difícil y va a ser muy complejo el reconstituir, pero solamente lo vamos a poder reconstituir, está claro, con un nuevo gobierno. Este gobierno ya está totalmente
cooptado este gobierno no solamente es un mal gobierno, sino que lamentablemente no tiene la más mínima intención y no la va a tener en la línea de devolverle la institucionalidad al órgano judicial y al TCP. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a seguir luchando. No te olvides, Diego, que en su momento Comunidad Ciudadana promovió la ley 075 de cesación de funciones de los autoprorrogados, una ley que fue sancionada por la Asamblea, que fue promulgada por el presidente interino Andrónico Rodríguez, y que a pesar de ello el gobierno de Arce no ha cedido en su línea de protección y de encubrimiento y de complicidad a estos señores. Por lo tanto, estamos seguros que la ciudadanía sabe, conoce, y estamos seguros que la ciudadanía va a castigar al MAS, va a castigar al gobierno de Arce por esta desinstitucionalización absoluta de la justicia y del Tribunal Constitucional. Ahora, diputado, ¿qué va a hacer la oposición? Porque claramente se ha demostrado que lo que ha venido haciendo parece que no ha funcionado, porque el tren siguió para adelante. ¿Qué va a cambiar en medio de esta situación, tomando en cuenta que usted decía todos los, como aquella frase, que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos parecen conducir a la Sala Cuarta, sobre todo el Tribunal Constitucional Plurinacional, y por ahí definen quién puede y quién no puede ser candidato a la presidencia, o qué partido puede participar o qué partido no? ¿Cuál va a ser la estrategia? Bueno, primero, Diego, nosotros, a pesar de toda esa lucha, que efectivamente en el objetivo no ha logrado de que estos señores se vayan, nosotros vamos a continuar en nuestra línea institucionalista, en nuestra línea de denuncia, hasta que estos señores realmente se vayan, y no se vayan a sus casas, se vayan a los tribunales, que es donde van a tener que asumir defensa después, y van a tener que asumir las consecuencias de estos delitos que están cometiendo desde hace más de un año en la usurpación de funciones en el órgano judicial y en el TCP. Por supuesto que estamos seguros y estamos certeros de que más temprano que tarde su veranillo y su primavera se les va a terminar. Justicia, donde tienen que rendir cuentas al país, que no crean que esta impunidad va a ser eterna y de que esta complicidad y esta protección que tienen hoy del gobierno de Arce va a ser eterna. El segundo tema tiene que ver con que en este momento, por supuesto que nuestra prioridad fundamental es garantizar las elecciones generales. Y en esa línea, por supuesto que vamos a seguir promoviendo y vamos a seguir coadyuvando hasta que el Tribunal Supremo Electoral pueda convocar elecciones y pueda garantizarnos unas elecciones transparentes. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, por supuesto que nosotros, en lo que nos toca hacer en la Asamblea, vamos a continuar tomando las acciones y las medidas que sean necesarias, pero también está claro que los magistrados recién electos el 14 de diciembre, de alguna manera tienen que ver los mecanismos de hacer prevalecer su legitimidad por sobre la ilegalidad de los autoprorrogados. Creo que el Tribunal Constitucional y los nuevos magistrados no pueden someterse ni subordinarse a Hurtado y compañía. Creo que ahí la legitimidad que ellos tienen del voto popular del 15 de diciembre tiene que prevalecer, y ojalá se encuentren los mecanismos para que de una vez se recupere de alguna manera la institucionalidad y la imagen del Tribunal Constitucional y del órgano judicial en su integridad. Diputado, una última. Usted hablaba de blindar, diríamos, las elecciones presidenciales del próximo 10 de agosto. En esa misma línea y utilizando la misma palabra, el vocal Tawichi decía que si quieren blindar, le decía esta advertencia a la Asamblea, y decía, si quieren blindar las elecciones presidenciales, inclúyanos a los vocales del TCE en los juicios de privilegio,
que además han tenido una modificación la anterior semana desde el mismo Tribunal Constitucional, que modificaron o pidieron modificar a la Asamblea cómo van a ser los juicios de privilegio. No sé si anticipando algún tipo de escenario. Usted nos dirá, diputado. A ver, una consideración que es importante. Ha sido la bancada de Comunidad Ciudadana la que ya hace más de un año o más hemos promovido la modificación de la 044 de la Ley de Juicios de Responsabilidades para incorporar precisamente a esta ley a los señores vocales del Tribunal Supremo Electoral. Por diferentes circunstancias de la coyuntura y de la agenda legislativa, ese proyecto de ley no ha sido tratado ni considerado por la Asamblea. Nosotros hace ya un par de meses o semanas hemos solicitado la reposición del proyecto, de este proyecto de ley, y creemos y estamos convencidos de que, por supuesto, es una petición absolutamente legítima de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Deben ser incorporados a esta ley 044, deben tener la garantía de un juicio de responsabilidades, y esta garantía de tener un juicio de responsabilidades debe también servir fundamentalmente para garantizar las elecciones generales del 2025. En esa línea, Comunidad Ciudadana está comprometida para viabilizar este proyecto de ley a la brevedad. Ojalá encontremos voluntad política del oficialismo, pero nosotros sí vamos a apoyar, sí estamos respaldando, no solamente en discursos, sino con acciones concretas, esta posibilidad y esta legítima petición de los vocales, que te vuelvo a repetir, creemos que sirve de doble garantía, una garantía para el accionar y para el ejercicio pleno de las funciones de los vocales del Tribunal Supremo, pero también una garantía para todo el país de que el Tribunal Supremo va a tener los mecanismos y va a tener las herramientas para encarar un proceso electoral que nos lleve a unas elecciones generales transparentes en agosto de este año. Senador, voy a pecar de abusivo, no puedo dejar pasar este tema. Es la última, le prometo. Dos diputados de su fuerza política la anterior semana llegaron a los puñetes, entendemos. Hay una denuncia, el diputado Miguel Roca, el diputado Aliaga. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué estaba ocurriendo no solo dentro de Comunidad Ciudadana, que entendemos hay varias facciones, al igual que en el Movimiento al Socialismo, al igual que en Creemos, sino qué está pasando, qué denota de la política en nuestro país? Bueno, primero te hago una precisión que es importante. En el caso del diputado Miguel Roca, él ya no es diputado de la bancada de Comunidad Ciudadana hace bastante tiempo. Él es un diputado disidente. Y en el segundo aspecto, por supuesto que nosotros hemos rechazado y rechazamos cualquier acto de violencia, mucho más viniendo de asambleístas nacionales. Por supuesto, está claro que la asamblea legislativa, y lo hemos sostenido siempre, no puede convertirse en este escenario en el que mande la violencia y no manden las ideas, no manden el debate, que es para lo que en realidad estamos. Y por supuesto que denota precisamente este nivel ya de tensión permanente en la que se está en la Asamblea Legislativa. Pero aquí está claro, no vamos a entrar ni a explicar ni mucho menos justificar actos de violencia que no le vienen bien a la ya frágil, o por decir pésima imagen que tiene la Asamblea ante la opinión pública. Creo que hay que reconducir la institucionalidad, la imagen, hay que recuperar la imagen y la credibilidad de la Asamblea, y esperemos que eso se pueda dar por lo menos en estos últimos meses de legislatura, y fundamentalmente como un sincero y genuino homenaje a los 200 años que vamos a celebrar en agosto de este año.